Caro, ¿tú tienes el Facebook en otra compu o lo tienes ahí? Lo tengo aquí mismo, la verdad es que la pantalla está grandecita, entonces me da chance de poner los dos. Si quieres, yo voy viendo lo de las preguntas. Lo puedo tener aquí y te lo paso en el WhatsApp. Voy a abrir WhatsApp aquí mismo. ¿Te late? Órale, sí. Vamos intercambiando por WhatsApp, ¿va? Como una hora más o menos todo, en general. Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Te parece una hora? Sí, perfecto, una hora. Voy a preguntar si respondemos preguntas o no. Todas las preguntas que quieran. A ver, nada más para ser muy claros, es muy difícil catalogar a una persona como experto en encuestas. Entonces, más bien yo soy un experto en comunicación política, interpreto encuestas y a partir de ahí podemos hacer el diálogo de lo que se plantea. Perfecto. Va. Está más simple, ¿no? Estaba leyendo unos textos ahí de las encuestas y súper interesantes los efectos que algunos académicos les dan a las encuestas. El efecto de apoyo al más débil, el efecto de carro completo, me voy con los que ya van ganando y me subo ahí, el efecto de... Está súper interesante. Al final es un tema de percepciones. Lo que buscas es un tema de generar percepciones favorables y eso va haciendo que las cosas pues, cambien, se modifiquen, tengan sentidos diferentes a los que normalmente pudieran llegar a tener. Ya lo iremos comentando. Estamos en vivo, ya. Bien. Iniciamos. ¿Sí? Muy bien, pues muy buenas noches a todas y a todos quienes nos siguen en las redes sociales de RENACEDI, de la Red Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales por una Democracia Incluyente, en esta barra de opinión que todos los miércoles de 7 a 8 podemos escuchar. Y bueno, pues hoy toca un tema bastante pues interesante y sobre todo más cuando se acerca el proceso electoral, se vuelve un tema pues de actualidad, de muchas opiniones, de mucha controversia y que pues también reúne el día de hoy a consejeras y consejeros electorales de todo el país y no solamente consejeras y consejeros, sino también muchas autoridades electorales en virtud de que pues, se tocan temas muy trascendentes para nuestra democracia, derecho constitucional, derecho electoral, derechos humanos también y grupos vulnerables, entre otros. Y bueno, pues hoy este tema de las encuestas, pues tenemos aquí la presencia de nuestro amigo Jorge Camacho, quien nos va a platicar un poquito con respecto a este tema, a quien saludo con mucho gusto. También quiero saludar a nuestra compañera consejera Carolina del Ángel Cruz, quien junto conmigo, yo junto con ella, pues vamos a estar pues transmitiendo y comentando aquí algunas cosas. Esto es más como una charla, una plática que vamos a tener. Evidentemente esperamos pues muchas preguntas de las personas que se encuentran conectadas. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero agradecer a la presidenta Claudia Espino por esta oportunidad y por convocarnos el día de hoy a este tema tan interesante y tan importante, pues que son
las encuestas y los sondeos. Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto y te saludo a distancia. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, un gusto saludarte, en efecto, a la distancia, pero pues hay que guardar esa sana distancia para que pronto podamos reunirnos como siempre y ahora con más gusto. Pues bueno, tema interesante, ya lo decías tú, las encuestas, lleva años en que los procesos electorales no se entienden sin las encuestas y sin la interpretación de las mismas. Entonces, pues bueno, desde esa perspectiva, Renaceri siempre interesado en estos temas y en general lo que es la democracia, pues no podemos dejar de lado hablar de algo que se ha vuelto no solo indispensable, sino además que se ve desde diferentes aristas. Y por eso, pues la importancia de contar hoy con una persona que sabe de ellas, que sabe interpretarlas y que nos contará desde su perspectiva cómo ve el escenario, que nos estará platicando sobre este tema en donde se juntan necesariamente las matemáticas con la democracia. Entonces, bienvenido, y yo quisiera antes de que empezara a preguntarle, quisiera por empezar, como este asunto, bien decía mi querido colega Víctor, es más bien una charla, yo no voy a presentar a nuestro invitado, más bien me gustaría que él se presentara y que nos dijera quién es Jorge Camacho y que nos platique pues de qué va este asunto de las encuestas en las elecciones. Mi querido Jorge, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Estamos aquí atentas y atentos a escucharte. Muchas gracias, Carolina. Un placer y un gusto saludarte, Víctor. Agradezco, por supuesto, la oportunidad de participar con todos ustedes. Agradezco a Claudia, a quien tengo la fortuna de conocer y que me pareció ser un buen amigo. Jorge Camacho, pues no es otra cosa que ahora mismo un consultor político, un hombre dedicado al tema de la comunicación política, metido de lleno a los procesos electorales en todos sentidos. He tenido oportunidad de participar en 2 campañas presidenciales, casualmente 2 campañas presidenciales con 2 mujeres, con Josefina Vázquez Mota, con quien fui coordinador de campaña en la parte de logística, y con Margarita Zavala, con quien tuve la oportunidad de ser jefe de oficina y encargado del área de comunicación. Campañas locales, estatales, con Javier Corral, con quien de alguna manera pues aprendimos el tema de la utilización de los números, de las encuestas. Vivimos de cerca una campaña que nos hizo vibrar y entendimos como equipo, hablo en plural porque lo entendimos como equipo, junto con el candidato, la relevancia que tiene el poder interpretar lo que están diciendo las encuestas, lo que están diciendo los números, lo que son finalmente este grupo de documentos que sirven para recabar información. Hay que tener claridad sobre el tema de las encuestas, y hay que aprender que de las encuestas se tiene que sacar la información que se requiere para tomar decisiones muy importantes. Con Javier Corral tuvimos la oportunidad de aprender y de diseminar esta información a lo largo de nuestra campaña, y bueno, pues eso nos ha hecho y nos ha dado la oportunidad de tener infinidad de trabajos con algunos personajes vinculados con la política. Trabajo principalmente en temas de comunicación política, y antes de entrar de lleno al tema de la comunicación alrededor de las campañas, me gustaría hacer algunas reflexiones que creo que ahora que estamos en estos tiempos de pandemia nos vienen muy bien, porque finalmente somos habitantes de este mundo que ha padecido o que está padeciendo de alguna manera los embates completos de algo para lo que no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para lo que hoy estamos viviendo, en ningún sentido, y los políticos tampoco lo estaban. En ese sentido, yo creo que tenemos que tener algunas claridades con las que tenemos que transitar. Y mi primer planteamiento es este: ¿cuál es el futuro de las campañas políticas? Antes de leer encuestas, antes de hacer encuestas, antes de plantearnos futuros en función de los números, antes de hablar de la percepción, antes de hablar de realidad, de hablar de tendencia, antes de hablar de influencia que tienen los números que nos dan las encuestas, creo que debemos plantearnos esto: ¿cuál es el futuro de las campañas políticas? Ustedes, como autoridad, tendrán que también entender cuál es el futuro en el que viviremos estas campañas. Y bueno, pues estamos de alguna manera indisociablemente ligados
al momento que estamos viviendo. Los índices de participación, por lo que estamos esperando, por lo que puede parecer y por lo que sabemos en cuanto a los números y a las investigaciones, van a bajar. Sucede siempre en las campañas intermedias, pero en esta ocasión más vamos a tener de alguna manera factores que incidirán directamente en eso, y esos factores pues están ligados con lo que estamos viviendo, ¿no? Las redes sociales hoy se vuelven fundamentales. Hoy no se entiende una campaña política, o no se podría entender una campaña política en cualquier escenario, desde la más mínima expresión en una regiduría hasta la máxima que se compite en el próximo mes de junio, que es una gobernatura. No se podría entender, o una diputación federal, sin las redes sociales. Faltan 298 días para que se dé la elección, y en 298 días van a suceder muchas cosas. Hoy tendremos que aprender a hacerlas. No tenemos todavía claridad en ese sentido. Las redes sociales sin duda serán las grandes protagonistas. Pero a pesar de eso, a pesar de que el 80% de la población en nuestro país tiene acceso a las redes sociales, y por ahí hay mucho factor de medición, es importante destacar que hoy uno de los factores más importantes para las mediciones en función de los encuestadores está en dos grandes rubros. Uno de ellos, el de las redes sociales. Se están midiendo factores de conocimiento, factores de aceptación, factores de incremento de popularidad a través de las redes sociales. Eso es algo en lo que de lo que estamos aprendiendo, y que es una novedad, por así decirlo. No se utilizaba tan intensamente como se está utilizando ahora. Y la otra es el trabajo personalizado con el ciudadano, que tendrá que tener características muy especiales. Nos vamos a olvidar de los eventos masivos. Ya es prácticamente imposible que podamos volver a ver eventos masivos como los que veíamos con anterioridad, a los que estábamos acostumbrados. Pero por mucho que avance la tecnología, siempre habrá que encontrar cuál es el elemento en el que el candidato podrá acercarse al ciudadano. Son dos de las cosas con las que tendremos que familiarizarnos a partir de ahora. Y tendremos que encontrar que los elementos que tienen los aspirantes, los candidatos, los suspirantes, pues tendrán que tener particularidades, y buscaremos personajes que sean muy empáticos, no solo con la ciudadanía, sino con el entorno y con la problemática con la que estamos transitando. Creo que ese es uno de los temas claves, la empatía que pueda generar el ciudadano aspirante con el ciudadano que vive el día a día. Eso tendrá que suceder, y necesariamente sucede en dos únicas pistas, que son las redes sociales y que son las comunicaciones directas, cada vez más limitadas, ¿no? A medida que el ciudadano de alguna manera entienda cómo es el movimiento, vamos a entender que el ciudadano tendrá que tomar su responsabilidad. Creo que vivimos un momento coyuntural muy importante, donde las promesas, y lo veremos un poco más adelante, tienen que transformarse ya en realidades. El ciudadano lo tenemos claramente identificado, porque así lo dicen justamente las encuestas, los números. El ciudadano está buscando dos cosas. Una, el candidato comprometido que no solo le vende esperanza, aunque hay que decirlo que las campañas venden esperanza, pero hoy ya no solo es con la esperanza. Tienes que ganarle al ciudadano el corazón. Finalmente sí, tienes que ganarle el corazón, pero tienes que ganarle el bolsillo. Tienes que ir a donde impacta, ¿no? En ese sentido, el ejemplo que tomo aquí es el de Corea del Sur, donde el pasado 15 de abril, durante el pico más alto de la pandemia del coronavirus, se hicieron elecciones legislativas, y fueron las elecciones sorpresa, con el mayor número de participación en la historia de Corea del Sur, en pleno pico, en plena pandemia. No había numeralia, no había encuestas, no había estudios que nos dijeran que esto podía pasar. Entonces, tomando ejemplo de lo que ha pasado en otros lugares, podemos tomar algunas experiencias para ver qué es lo que viene en lo que estamos haciendo. Yo considero que habrá una participación baja, pero después de ver esto, tengo que hacer mi replanteamiento, porque la gente está verdaderamente volcada a que las cosas que están sucediendo no le vuelvan a pasar.
Los ciudadanos, como les comentaba hace un momentito, ya no se conforman con que los candidatos les den solo discursos. Ya hoy el ciudadano piensa mucho más su voto. Por eso el tema de las encuestas, el tema de los números, se vuelve cada vez más certero y cada vez más cercano a las realidades. ¿Qué es esto? El candidato cada vez tiene más puntos por los cuales puede ser medido. Y entonces no necesariamente los candidatos de las agrupaciones políticas más importantes son los que van a arrasar. El ejemplo lo voy a poner muy claro. Cuando fue Andrés Manuel López Obrador el candidato por Morena, Andrés Manuel se llevó con Morena a todos a las urnas y todo el mundo fue con un voto específico para Morena, sin importar por quién estaban votando para los cargos de senador, diputado, alcalde, en fin, fue un mismo voto por una sola figura. Hoy las cosas, después de lo que hemos vivido, cambian. Y el ejemplo lo tomo de lo que sucedió con los franceses, que de alguna manera con un personaje que tiene un apoyo alto según las cifras que conocemos en las encuestas de popularidad de Emmanuel Macron, no le dieron el voto. O sea, no fue necesariamente la figura del personaje más importante el que cargó con la gente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué estamos entendiendo con eso? Que los ciudadanos están definiendo su participación no en función de los números de quien encabeza la agrupación, en este caso México, no porque Andrés Manuel sea el personaje más popular en los números de las encuestas, quiere decir que el ciudadano va a votar en ese sentido. Ya el ciudadano en este momento, después de todo lo que hemos vivido, está pensando de manera seria cuál es la definición de su partido, de su sufragio. El ciudadano exige, por supuesto, respeto. El exceso de partidos obliga a una revisión crítica de sus principios. Si el ciudadano ya voltea a ver, oye, ¿por qué están aliados? ¿Cómo se pueden aliar? Ya no se van con la finta de la suma por llegar al personaje, ¿no? Ya buscan congruencia y entonces empiezan a castigar en ese sentido. Todo esto lo vamos analizando y vamos llegando a los puntos finos a los que quiero llegar un poquito más adelante. Las propuestas y programas deben ser más concretos. Cuando hoy le preguntas a la gente en algún estudio de opinión qué es lo que quieres, la gente responde sobre cosas concretas, ya no sobre utopías, ya sobre cosas y problemáticas muy particulares que les esté ofreciendo el personaje por el que supuestamente o por el que querrán votar. Y ese es un ejemplo de lo que yo decía hace un momento, ya aquellas grandes concentraciones de personas que teníamos, en donde había mítines que llenaban el Zócalo con 110, 120 mil personas en la Ciudad de México, o las plazas públicas más importantes de cada uno de los puntos en donde ustedes están, que veíamos que eran, bueno, pues los grandes masivos. No habrá, esos ya no habrá, ya no los habrá. Tendremos que vivir necesariamente con alguna nueva forma de participación de los que busquen el voto en las urnas. Por eso tan importante las redes, por eso tan importante la parte tecnológica a través de los diferentes canales de comunicación. Hoy tenemos frente a nosotros a una nueva generación. Conocemos a los millennials, a los centennials, conocemos a los baby boomers, soy baby boomer, conocemos y entendemos el pensamiento de cada uno de estos grupos, los conocemos perfectamente bien, pero conocemos poco de esta nueva generación a la que yo le he denominado pandemials, ¿no? Es una generación que está cambiando su pensamiento y que está agrupando a muchas otras. Los millennials y los centennials tienen particularidades muy específicas y hoy tenemos otro grupo de personas, otro grupo con el que tenemos que aprender a transitar, porque bueno, pues finalmente es lo que hay y es con lo que tendremos que vivir a partir de ya, ¿no? Esa es la nueva normalidad en este sentido. Para poder tener claridad en ese contexto, entonces los personajes que busquen algún cargo de elección popular tendrán que tener, a través de los números que les den sus encuestas, tres particularidades: definir, identificar y reconocer cuáles son los escenarios por los que van a transitar necesariamente a partir de la información que puedan tener. Me salía de la presentación, ¿verdad?
quiero destacar en este contexto dos cosas que son muy importantes. Hay dos tipos de encuestas o dos tipos de estudios que son fundamentales para poder lograr los objetivos que cada uno de los aspirantes se plantea. La investigación cualitativa, yo trabajo en ese contexto, trabajo en dos pistas y quiero compartirlas para que nosotros vayamos viendo cómo es el movimiento actual en el tema de las encuestas y de las investigaciones. Son las investigaciones cualitativas, que son los proyectos de investigación de corte social, de corte antropológico, sobre la interpretación que la ciudadanía tiene de lo que puede ser su próximo representante. Puede ser presidente municipal, puede ser gobernador, puede ser presidente de la República. En ese contexto, el objetivo de una investigación cualitativa es realizar evaluaciones de la percepción que los habitantes de determinada localidad tienen del trabajo del personaje o del trabajo que se ha hecho en el entorno en el que ellos están viviendo. ¿Qué se busca cuando se realiza una investigación cualitativa que es parte del contexto completo de las encuestas? Bueno, pues se busca explorar cuál es la percepción de la ciudadanía. Hoy el candidato, el consultor político, tiene pocos elementos, pero muy importantes, y tiene que aprender a utilizarlos. Ya no se vale llegar a una candidatura y ya no se vale que llegue un consultor político o que llegue un coordinador de campaña o que llegue un asesor y que diga, a mí se me ocurre que podemos hacer, y entonces saca esta cosa. Y entonces, no, hoy creo que hay muchos elementos. Por eso tenemos que tener claros cuáles son los objetivos que perseguimos. Y esos objetivos los vamos a encontrar con estas investigaciones cualitativas. Explorar, entonces, cuál es la percepción de la ciudadanía sobre lo que se está esperando en determinado lugar. Identificar, y eso es muy importante, cuál es el humor de los habitantes en relación con los temas relevantes que identifica la población. No es lo mismo lo que pasa en un estado del norte del país, el humor de lo que está pasando en el norte del país, o en el centro del país, o en el sur del país. Voy más a fondo. No es lo mismo lo que está pasando en el norte de Sonora que en el sur del mismo estado. O no es lo mismo lo que pasa en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en la capital o en la parte sur del estado. Tienes que entender cuál es el humor de cada uno de esos lugares. Para eso es importante hacer este trabajo de investigación cualitativa. Entender la relación que establecen los habitantes de la localidad con sus autoridades, los bien cercanos, los bien lejanos, que hace falta, cuáles son las quejas, cuáles son las cosas que se hacen bien, cuáles son las cosas que no se hacen bien, dónde hay una pequeña oportunidad, no hay oportunidad. Es importante evaluar si ha cambiado la percepción desde la última elección, porque cada periodo electoral, cada periodo en el que transitan las autoridades, hay oportunidades, y cada autoridad que se presenta a una elección, pues obviamente pues, va haciendo de alguna manera promesas. Hay que evaluar si ha cambiado su percepción desde la última o no ha cambiado. Revisar la imagen y la reputación y credibilidad del personaje. Tú puedes creer, o podemos todos creer, o el candidato mismo puede creer que es un personaje querido, pero pues resulta que cuando llegamos a la elección lo quieren en su casa, y a veces ni siquiera, no tiene no cumple con lo que estábamos pensando, ¿no? Identificar cuáles son las líneas de discurso, esto es muy importante. No necesariamente cuando de repente todo el mundo, hay cuatro elementos que son variables, pero son constantes en todas las encuestas. Lo que miramos nosotros, vamos a encontrar cuatro elementos que son fundamentales, que la sociedad en general percibe. Cuando le preguntas a la gente cuál es el principal problema, ¿cuál es el principal problema? Seguridad. ¿Cuál es el segundo problema? Economía. ¿Cuál es el tercer problema? Salud. ¿Cuál es el cuarto problema? Educación. Educación. Okay. Son los cuatro problemas que siempre salen, pero tenemos que identificar de esos cuatro, cómo hacer que esos cuatro problemas no solo sirvan para poder decirles, voy a hacer que cambie la seguridad. Ok, ¿cómo? ¿Cómo identificas las líneas discursivas acertadas para entablar una comunicación interactiva con los habitantes y arrancar una estrategia efectiva y exitosa del cuidado con el aspirante? Con una investigación cualitativa. Vas a escuchar,
por eso decía yo, ya no puedes llegar a imponer, ya no puedes llegar a dar soluciones, ya no puedes llegar a descubrir la solución mágica. Tienes que aprender como candidato, como aspirante, como consultor a escuchar, y eso lo logras solo con la posibilidad que te dan las investigaciones, en este caso la cualitativa. En ese contexto también vale destacar que hay más. De la investigación cualitativa transitamos a la cuantitativa. La cuantitativa es la que casi todo el mundo conocemos, es la que se publica mucho, la que sabemos que publican cada mes algunas encuestadoras, que ponen el nivel del personaje que es más querido, que es menos querido, que tiene más popularidad, que tiene menos popularidad. Estas encuestas, las cuantitativas, son muy efectivas, pero también son hoy mismo utilizadas en dos vías, con dos sentidos. Las encuestas cuantitativas hoy tienen una particularidad. Sirven al candidato, al consultor, al grupo y al equipo de trabajo para conocer contextos y realidades, para saber dónde estamos. Hicimos la cualitativa, hicimos la cuantitativa, y entonces nos dimos cuenta que en la localidad por la que vamos a competir hay 40% de personas que nos conocen. Nos falta el 60%. Vamos sacando números. Hay una percepción de lo que ha hecho esta autoridad, de lo que hemos hecho nosotros, hay una percepción de lo que queremos, se van haciendo conjeturas. Sirve para poder tomar decisiones. Las encuestas las hacemos para poder tomar decisiones. Hay partidos políticos que hacen encuestas para poder tomar la decisión de quién los va a representar, de quién es su candidato, de quién va a ir con ellos a las urnas y con quién van de alguna manera a tomar la decisión final, ¿no? Se realizan encuestas con métodos científicos que te dan márgenes de error muy pequeños. Hay marcos muestrales que van prácticamente a todas las secciones electorales de un municipio, de un estado, del país. Los tamaños del cuestionario varían en función de lo que estás tratando de investigar y de conocer. Los encuestadores con cuestionarios de 50 a 120 reactivos tratan de buscar a las personas para quitarles 20 minutos de su tiempo, lo cual es muy complicado. Es un arte poder lograr la encuesta para poder sacar lo que necesitas. Vas buscando en este contexto encontrar cuál es la popularidad y el desempeño de las autoridades, cualquiera de ellas, el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la República. Vas buscando cuál es la opinión e imagen de las personas públicas, están posicionadas, no están posicionadas, cuántos candidatos hay, los conocen, no los conocen. Después que tienes esta información, haces careos, porque entonces enfrentas a unos con una posibilidad, a otros, sacas la opinión en cuanto a la imagen de los partidos políticos. Finalmente, hoy tenemos como instrumento para poder lograr el objetivo que estamos persiguiendo a los vehículos, y los vehículos son los partidos políticos, aunque también está la figura de los candidatos independientes. Pero bueno, finalmente los partidos políticos son hoy por hoy el vehículo por el que transitamos. Y sacas con estos números, con estos cuestionarios, y conoces cuál es la intención del voto y la identidad partidista de cada persona, sacas temas de coyuntura, ves cuáles son las demandas y las problemáticas de la población, contrastas los escenarios donde se desarrollan las elecciones, vas viendo y valoras si es necesario un cambio o si va a haber oportunidad de una reelección, valoras y mides cómo están los medios de comunicación, le preguntas a la gente qué medio ven, qué medio escuchan, dónde se informan, cómo utilizan redes sociales, dónde están sus preferencias. Algo que es muy importante y que nos deja mucha oportunidad a quienes estamos dedicados al tema de las encuestas es el perfil socioeconómico de las personas a las que estamos encuestando. No debemos olvidar que del perfil socioeconómico depende mucho la elaboración del discurso que lograste elaborar a través de la anterior encuesta de la que les estaba yo hablando. Entonces, perfil socioeconómico para tener un poco más de claridad en ese sentido. Luego, vas al tema del trabajo. Haces un diseño muestral, haces el diseño del cuestionario, el levantamiento del cuestionario, en fin, haces todo el trabajo para poder tener elementos suficientes para poder, de alguna manera, llegar con tu cliente. Y tu cliente
lo que al final de la historia va a utilizar, va a tener a la mano es una encuesta que le va a servir para dos cosas. Esta que les acabo de plantear, que es la parte más cercana a lo científico que utilizas para poder tener elementos suficientes para tomar decisiones. Y la otra, que es hoy una de las características fundamentales del marketing político. Las encuestas hoy sirven como instrumento de publicidad, como instrumento comercial de publicidad. Entonces, tratas de tener de salir muy bien posicionado en una encuesta para poder entonces, después de haber salido muy bien posicionado en esa encuesta, utilizarla como un instrumento publicitario. Y sucede en todos los niveles. Hoy el presidente de la República y su partido y su equipo, si hay una encuesta que lo tiene en un muy buen posicionamiento, pues es evidente que va a tratar de difundirla de la mejor manera. Si no sale en un buen posicionamiento, bueno, pues trata de no ser tan evidente al utilizarla. Lo mismo sucede con todos los que están en ese momento utilizando las encuestas para el fin adecuado, que es el fin de la información, y para el fin mediático, que es el fin segundo. Las encuestas han tomado un papel muy relevante en la vida política, no solo de nuestro país, no solo de México, han tomado un papel relevante en el mundo. Hoy, aunque es claro que las encuestas no ganan elecciones, estamos viendo la guerra de las mismas en Estados Unidos, por ejemplo. The Economist y varios otros portales y páginas y diarios muy importantes han empezado a publicar numeralia de los que están teóricamente encabezando las encuestas, encabezando los números y próximos supuestamente a ganar la próxima elección presidencial. Solo que tenemos que tener algo claro en este momento. Las encuestas no ganan elecciones. Las encuestas, ganar una encuesta no significa ganar una elección. Si no me creen, pregúntenle a Hillary Clinton. Hillary Clinton tenía pues prácticamente todas las encuestas ganadas. Hoy, Joe Biden en Estados Unidos se perfila para ser el ganador del voto popular primero y después del voto de los colegios electorales. Ustedes seguramente le entienden mucho mejor al tema electoral en Estados Unidos, pero bueno, hay porcentajes de diferencia. Hay 97% de probabilidades de que le vaya bien con la población y 89% de probabilidades de que los colegios electorales lo apoyen. Está perfectamente bien posicionado en las encuestas. Hoy todavía estamos muy lejos de que se tome una decisión en función de lo que va a suceder, porque nos falta el periodo final y llegar a noviembre con una elección mucho más definida. Pero hoy por hoy, si hoy fuera la elección, las elecciones en Estados Unidos las ganaría Joe Biden y su nueva adquisición, la senadora que acaba de sumar a su campaña. ¿Qué pasaría en México? Bueno, pues la verdad es que estamos muy lejos, decía yo, 289 días para que suceda la elección, y en ese lapso pueden pasar muchas cosas. Pero si hoy fuera la elección, el presidente López Obrador no tendría mayoría en el Congreso. Bueno, la tendría, pero no sería absoluta. Habría fuerzas políticas que estuvieran peleando para tratar de mantenerse vivas. Se sabe y es conocido que hay partidos que están en peligro de extinción, que tendrán el 21 como su prueba de fuego, según lo que dicen las encuestas hoy. Pero es un tema de percepción, falta contrastarlo con la realidad. Hay que ver cómo se van a manejar las tendencias de aquí a que llegue el periodo electoral, pero finalmente las encuestas son el retrato de lo que está sucediendo en el momento. Son la oportunidad de conocer qué es lo que está sucediendo en el momento actual. Y un retrato, una fotografía, como ustedes lo saben, como todo mundo lo sabemos, puede cambiar de un día a otro. Hoy puedes salir con barba, te rasuras y mañana sales sin barba y es la misma persona con otra identidad, con otro cariz, con otro diseño de imagen. Eso es una encuesta el día de hoy, y es una encuesta con la que vivimos y transitamos de manera particular. Hay que ser muy cuidadosos con los números, hay que contrastarlos, hay que tratar de entenderlos en el contexto en el que se los acabo de explicar, porque finalmente las encuestas son el instrumento que se utiliza para poder lograr
conseguir los objetivos que nos estamos planteando. Les comparto una lámina de lo que les decía yo hace un momentito. Nada más déjenme encontrar aquí la forma en que nos vamos a poder integrar nuevamente la pantalla. Aquí. ¿Ahí ya me ven? No, ¿verdad? Aquí sí. Aquí sí. Ya estamos viendo. Estamos viendo ya. ¿Qué vemos? Es que me perdí. Aquí lo que les decía. Hay 4 patas y una variable que está ligada por ejemplo, el tema de empleo lo ligo con la economía, por eso digo que hay 4 patas. Pero lo que le preocupa a todos los mexicanos, siempre de manera particular, invariablemente, es el tema de la seguridad, de la salud, de la economía y de la educación. El empleo, insisto, lo planteo como tema de economía. A partir de ahí, todo sucede y todas las encuestas tienen como relevancia, tienen como particularidad estos cuatro elementos. Aprendemos a leer esos 4 elementos y entonces aprendemos a discernir sobre lo que tenemos que hacer en lo subsecuente. Me gustaría, Víctor, me gustaría, Carolina, si hay oportunidad de que dialoguemos, de que me imagino habrá algunas preguntas. Yo creo que es más válido resolver algunas dudas a que yo me mantenga, ¿no? en el diálogo de soliloquio que de repente me encanta, pero sí creo que vale la pena también escuchar, porque además yo me puedo encarrilar y nos vamos por aquí, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Realmente sí me parece que es importante que interactuemos. Estamos esperando preguntas todavía del público. La verdad, muy interesante lo que nos estás diciendo. Seguro estamos pensando cómo estructurar. Yo me quedo con muchísimas cosas, sobre todo esta cuestión en donde dices, y me parece que dices de manera perfecta, los procesos electorales, todos van a ser diferentes. ¿A partir de qué? Pues en efecto, de cómo se hayan desarrollado las autoridades que fueron elegidas previamente. A mí me parece que esto abona también a un tema que hemos sostenido desde Renacer y me parece que desde todos los soples. Si bien las campañas no pueden ser iguales porque no es lo mismo hacer elecciones en el norte, en el sur, en el centro, porque hay que estar justo al pendiente de cada ideología y del termómetro personal de la entidad y del momento específico. No sé si pudieras platicarnos un poquito más de esto. Entiendo, tú marcas la diferencia clara entre lo que son los números, lo cuantitativo y lo cualitativo como este ánimo. Cuando nos dicen encuestas, estamos más bien acostumbrados a escuchar los números, ¿no? Y tiene tanta ventaja respecto de la otra persona, pero este asunto en donde marcas esta cuestión cualitativa, ¿no? Muy propia de las ciencias sociales y de entender a lo mejor al derecho electoral como parte de las ciencias sociales, creo que no estamos muy acostumbrada la ciudadanía a escuchar de encuestas cualitativas. A mí me gustaría plantear una pregunta desde ahí. ¿Cómo ver la cuestión cualitativa desde el punto de vista de las encuestas? Sí, con mucho gusto. Creo que es una pregunta muy válida y por eso yo planteaba como uno de los elementos fundamentales para poder entender lo que se quiera medir, el trabajo que se debe hacer con las mediciones, con las investigaciones. Las encuestas, tanto cualitativas como cuantitativas, son parte de la investigación. Y en la investigación, cuando hablas del tema cuantitativo, haces grupos focales, haces entrevistas, haces grupos de enfoque, haces entrevistas de profundidad, haces pretest, haces post-test publicitarios, mides cosas, pruebas conceptos y tratas haces piezas que tú consideras que son fundamentales para lo que quieres lograr. Y entonces esas piezas que tú crees que son fundamentales para lo que quieres lograr en un cuarto de guerra o en un grupo de trabajo, puedes creerlo firmemente. Sales a la población, le preguntas y la población te dice no sirve. Hay elementos suficientes hoy a través de la investigación para poder determinar con qué colores debes hacer tu campaña, con qué frases debes hacer la misma, cómo puedes lograr el objetivo que estás persiguiendo si tu narrativa tiene un solo sentido, un solo enfoque.
tienes hoy elementos suficientes para poder testear, para poder probar spots. Ya no sales al aire y de repente te das de topes porque el spot que tú pensaste que sería la leche, pues resulta que no es ni el agua. Entonces, pues ahí a llorar, a sufrir y a hacer otro. Entonces, antes de salir y hacer un gasto mayor, sales y mides. Todos estos elementos de investigación que puedes encontrar a través de los estudios cuantitativos te van a dar grandes elementos de oportunidad. Estarás entonces ya sabiendo claramente. Voy a dar un ejemplo muy claro que si alguna vez vivieron o han visto el tema de la elección pasada de Chihuahua, les puede hacer mucho sentido. El gobernador Duarte tenía una clara ventaja en cuanto a preferencia. Él no, él tiene una muy buena calificación, pero su candidato, Serrano, tenía una muy clara ventaja sobre Javier Corral. El humor social de la gente era deprimido, la gente estaba muy cansada, la gente estaba muy agotada, pero la gente estaba sobre todo harta y muy molesta porque sentían que por más que trabajaban, no les alcanzaba a ir tan bien. No había el transporte que les habían prometido, la economía no estaba fluyendo como se les había sugerido. Toda la gente creía, pensaba, sentía, veía que el gobierno y los cercanos al gobierno se estaban enriqueciendo, que había mucho dinero, pero que ese dinero no estaba llegando a donde tendría que llegar. La investigación nos dijo que la molestia a la gente lo que ofrecía era un área de oportunidad. ¿Cuál es el área de oportunidad? El cambio. Casi todas las, y ahí voy a otro tema, casi todas las campañas ofrecen cambio, pero cambio a través de qué? Cambio, ¿qué cambio? Exploramos cuál era la percepción de la ciudadanía en ese sentido y nos enteramos que lo que la gente quería era que ya no les robaran, que ya no los engañaran, que ya no hubiera corrupción, ya no digas que no hubiera tanta, que ya no hubiera corrupción. El humor de los habitantes era de mucha molestia. La relación que se estableció entre los habitantes y el gobierno era una relación de lejanía y de mucho enojo, de mucho enojo. La evaluación que hicimos de cómo habían votado para que los gobernara quien los había gobernado y cómo estaban, no había correlación. Ellos votaron por un cambio también, por algo diferente, y ese lapso de tiempo en el que los había gobernado esta persona, no habían encontrado ese cambio. No les hacía clic. A partir de estos elementos que nos dieron los estudios cualitativos, identificamos que las líneas discursivas iban directamente enfocadas, fíjense esto, no al candidato, sino al gobierno. Nosotros no teníamos como enemigo en Chihuahua al candidato. Nuestro enemigo era el personaje que estaba en el poder. ¿Por qué? Por algo muy simple. El personaje que estaba en el poder representaba todo lo que la gente no quería. Y el personaje que era el encargado, el candidato, era quien personificaba la continuidad de todo eso. Después que nosotros hicimos las cualitativas, después de que hicimos las cuantitativas, hicimos las cualitativas. Entonces fuimos a preguntar cómo nos veían, nos conocen, cuál es la popularidad y desempeño del gobernador, no era tan malo. El desempeño de las autoridades tenía muchos sesgos y muchos elementos de oportunidad. La opinión de las personas sobre las actividades públicas eran muy desfavorables. La gente no creía en los partidos políticos, entonces teníamos que hacer una campaña outsider, o sea, una campaña fuera de los partidos políticos. La intención de voto no era partidista, la intención de voto estaba claramente enfocada a la percepción que tenían de las personas, no de los partidos. Encontramos temas de coyuntura muy importantes, fundamentales. Todo esto lo fuimos encontrando en la cuantitativa. Entonces relacionamos cualitativa y cuantitativa y encontramos que al iniciar la campaña nosotros teníamos una desventaja de 23 puntos cuando enfrentábamos partido contra partido. Cuando enfrentábamos persona contra persona teníamos 13 puntos de desventaja, pero teníamos muchos elementos que nos permitían hacer un discurso frontal, muy claro, muy instrumentado en función
de una sola cosa. Todo eso nos dio, todo lo que hicimos como investigación cualitativa y como investigación cuantitativa nos dio una respuesta. La gente está cansada de la corrupción. La gente no quiere que los roben. La gente no quiere que los engañen. Entonces, en este caso, las palabras tienen peso, las palabras tienen sentido, las palabras tienen fondo. Y eso también nos lo dio la cuantitativa y la cuantitativa y la cualitativa. La gente no quiere que la roben. Ergo, quien estaba gobernando los estaba robando. La campaña fue, no te van a robar más, yo no te voy a robar más. ¿Y qué hacen? ¿Y qué se hace cuando hay una persona que roba? ¿Qué quieres que le pase a esa persona que roba? ¿A dónde quieres que termine esa persona que roba? Castigada, ¿no? En la cárcel. Entonces la oferta de nosotros fue, no te van a robar, para que no te roben más, para que quienes hoy te roban estén en la cárcel, tienes que hacer que haya un cambio. Y la vorágine de la población se volcó y transitó en función de la oferta, una sola oferta, no más corrupción. Segunda oferta, puntual, con las palabras que tenían que decirse y que hacerse. Cárcel a quien resulte culpable de todos estos elementos. No somos autoridad, no había elementos que nosotros tuviéramos de prueba, pero teníamos muchos elementos para poder construir un discurso y una narrativa de principio a fin que nos dijera dónde están y dónde van a estar. ¿Dónde están hoy? Están en Palacio. ¿Dónde van a estar? Van a estar en la cárcel. Esa es una narrativa completa. Le vas poniendo todo lo que debe haber esos en medio y llegas al objetivo final. Vamos al segundo ejemplo. Y es un segundo ejemplo que transitó la campaña de Andrés Manuel López Obrador de lo que se vivió en Chihuahua. En el 2016 era corrupción, se va a castigar, se va a ir a la cárcel. En el 2018 la campaña de Andrés Manuel fue exactamente la misma. ¿Por qué? Pues porque los estudios no se equivocan y porque la gente tenía medido perfectamente el humor social y sabía qué es lo que había sucedido y tenía claridad. La gente estaba muy molesta con el presidente Peña Nieto, la gente estaba muy molesta con el PRI, la gente no quería más corrupción, la gente quería un cambio. ¿Y quién ofrecía ese cambio? ¿Y quién ofrecía todo lo que fuera diferente? Incluso la oportunidad de meterlos a la cárcel. Quien hoy gobierna este país. Son dos discursos muy similares, con dos campañas que tuvieron un gran paraguas que se llamó corrupción, con dos narrativas muy parecidas que iniciaron con dónde están y dónde van a terminar. Y eso es lo que hizo la similitud. Los dos elementos, las dos narrativas, las dos grandes construcciones comunicacionales surgieron justamente de un estudio cuantitativo y de un estudio cualitativo. De uno y de varios, ¿no? Que les dieron la oportunidad de entender que ese era el humor con el que estaban transitando y eso es a lo que tenían que enfocar sus esfuerzos para que no sucediera algo similar a lo que les había pasado. No sé si respondo, Carolina. Me parece que sí, bastante completo. Muchísimas gracias. Víctor, no sé si tú quieras leer alguna de las preguntas. Gracias, pues ya están llegando algunas, y la verdad es que yo también tengo otras porque el tema pues cada vez se pone más interesante, ¿no? Te preguntaría, Jorge, ¿qué tanto se usan las encuestas? Digo, porque nos ha explicado con Te perdí, Víctor. con mucha No sé claridad si y amplitud. Ya perdimos hola, a hola. Lo perdimos. Sí, lo perdimos. Bueno, mientras regresa, si quieres te platico, mira, en las personas que están viéndonos, una de ellas nos pregunta. ¿Ahí me escuchan? Ya, perfecto, ¿Sí Víctor, adelante, perdón. Ya estábamos platicando. Ya regresé. Bien, bienvenido. Ya regresé. ¿Me escuchan ahora? Ahora. Sí. Sí. Otra vez no. Bueno, nos has explicado muy bien que pues las candidaturas utilizan las encuestas. No, otra vez. ¿Me están ahí? ¿Me escuchan? ¿No? No, te escuchamos bueno, muy mal, te escuchamos medio robótico. No se entiende, no entiendo. A ver, Caro, si quieres, igual. Vamos, Caro. Va.
Bueno, te platicaba que ya están llegando preguntas. La verdad es que ni para por dónde empezar. Pero a ver, dice una chica que nos está viendo, dice, ¿la verdadera opinión pública está en los medios de comunicación o en la ciudadanía? ¿Y qué tan importante es la Claro, congruencia? si quieres Son, tú haz la pregunta de la persona y a ver. Sí. bueno, yo con relación a la pregunta que nos hacen, son dos elementos diferentes. La opinión pública se la forma cada ciudadano y cada persona de manera particular. Cada quien desarrolla y se forma su propio criterio. Hay muchos elementos que sirven para que tú te formes ese criterio, y uno de los elementos está en los medios de comunicación, en todos sentidos: el medio de comunicación masivo, el medio de comunicación tradicional, en fin, todos los medios ayudan o influyen para que tú tomes una decisión en función de lo que tú crees y que te formes tu propio criterio. Es así, pero la opinión pública justamente es eso, es opinión pública, y no necesariamente es la opinión que tiene el punto central de la decisión. Se dice que el círculo rojo, hablando del círculo rojo de todas aquellas personas que seguimos o que estamos metidas en el tema político y tal, podemos lograr ser o podemos llegar a ser influenciadores sobre el resto de las personas, y puede ser, quienes están metidos en el tema de los medios tienen un cierto grado de influencia, pero al final quien termina determinando y formando y elaborando su criterio es cada persona. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Ahora sí, sí, No sé si ya me escuchan. ya. Ya estamos Sí. ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Mi pregunta es la siguiente. Nos ha explicado mucho cómo los candidatos y candidatas pues utilizan estas encuestas para tomar decisiones, desde aspectos cualitativos y cuantitativos. Pero me gustaría que nos dieras tu opinión ya desde ciudadano, tú como ciudadano, no como consultor, cómo recibir las encuestas, cómo valorarlas, cómo calificarlas como ciudadano para poder tomar una decisión, qué parámetros tienes que revisar para confiar en ellas o interpretarlas, porque hemos hablado mucho de cómo interpreta los consultores que trabajan directamente con los candidatos las encuestas, pero ahora desde la ciudadanía, ¿cómo hacerle para interpretar una encuesta? Es una pregunta fácil, pero con una respuesta muy compleja. Va relacionada con la pregunta que hacía Carolina, de una persona que nos está viendo. La decisión de tomar una información o no tomarla es de la persona y el criterio que tenga formado cada persona. ¿Qué tal vez sería la sugerencia? Es hacer un comparativo de números, no creer a pie juntillas en una sola encuesta, en una sola casa encuestadora, en un solo medio de comunicación que esté distribuyendo alguna encuesta. No por nada, o porque yo considero, porque yo suponga, o porque yo presuma que hay un sesgo. No, porque yo creo que el criterio lo debemos formar a través de todo lo que está circulando. Y la sugerencia aquí sería tal vez que quien esté interesado en conocer cuáles son los números de las encuestas tenga la capacidad de buscar varias alternativas de información. ¿Qué publican unos, qué publican otros, qué hay en redes sociales, qué hay, en fin, en todos esos, y a partir de ahí encontrar cuáles son las similitudes, y en ese contexto, como ciudadano, poder tomar tu propia decisión y saber tú a quién le crees de todo lo que te están diciendo. El ejemplo lo voy a poner con el presidente de la República. Si todas las encuestas dicen que el presidente de la República está bajando en su nivel de aprobación, pues entonces es que está bajando. O sea, no es que lo diga un medio o que lo digan dos medios o que lo digan. Es que todos los que están trabajando alrededor de los números, de las encuestas, de las mediciones, las respuestas que se están dando a través de las redes sociales, que también ya hoy son elementos de buena medición, pues están diciendo que está bajando. Entonces la respuesta es, para el ciudadano en común, la percepción de trabajo del presidente está bajando, está cayendo. Si el siguiente mes subió 8 puntos y entonces tú te das cuenta que casi todos coinciden, algunos 6, algunos 9, algunos 8, algunos 7, tu respuesta es, está subiendo el nivel de percepción de que está haciendo el trabajo bien. Y entonces tú ya tendrás la oportunidad de buscar cuáles son los elementos que están haciendo que el personaje en cuestión, en este caso el presidente, esté mejorando.
¿Por qué dejó, por qué cayó en la percepción? ¿Por qué empezó a tener problemas? Bueno, pues por el COVID, por el confinamiento, por los muertos, por lo que tú quieras. Ya analizas todo lo que tienes. ¿Por qué mejora su percepción? Bueno, pues porque está cumpliendo con lo que dijo, está atacando de manera frontal y directa el tema de la corrupción, porque le fue muy bien en Estados Unidos, a pesar de que todo el mundo decía que no le iba bien, porque cuando fue a Estados Unidos cayó un perseguido que era Duarte, porque Lozoya ya la otra cosa. Comparas cuáles son todos esos elementos y dices, ok, sí, coincido en que le está yendo bien, pero no hay un elemento, solo un elemento que yo te pueda decir es que con este elemento puedes identificar que las cosas o que las encuestas son reales, certeras, puntuales y verdaderas. Yo confío, solo que me gusta contrastar y tener muchos más elementos a mi alrededor para poder tomar una decisión en ese sentido. Bien, muchas gracias. Antes de todas estas, bueno, primero agradecer las felicitaciones, hay muchas felicitaciones para ti, Jorge, saludos de consejeras, gracias. Compañeras, muchas gracias por estar aquí. A la orden. Gracias, tema, la verdad es que está súper padre, súper interesante. Y nos pregunta Marisol, ¿qué papel juegan las redes sociales en la aplicación de las encuestas? ¿Y cómo evitan las encuestadoras el sesgo que podría tener una encuesta en redes sociales derivado de los algoritmos? Ahora mismo las encuestas a través de las redes sociales han tomado un cariz muy, muy particular y muy importante. Y quienes están enfocados y quienes están dedicados al tema de las encuestas han encontrado a través de los algoritmos justamente no preguntarle, han encontrado la manera de cómo no preguntarle a otro algoritmo, como no preguntarle a otro que no sea una persona. Hay elementos para poder cruzar información que hoy quienes están haciendo encuestas en redes sociales tienen claramente identificados para preguntarle a personas, no para preguntarle a máquinas. Y eso es lo que nos puede dar la certeza de que yo confío mucho de que las encuestas que se hacen en línea, que se hacen de manera profesional a través de los diferentes mecanismos de redes sociales, nos dan resultados bastante certeros y muy puntuales. Hoy creo que hay tres tipos de encuestas que son confiables si están bien hechas y con los elementos suficientes. Una de ellas es la de calle, la de persona a persona, la que se hace de manera tradicional, que busca impactar en determinada zona en los grupos más representativos y que se hacen cuestionarios de entre 50 y 120 reactivos, que haces un compendio y que das una hoja de resultados. Esa es la primera. La segunda, y que ha tomado un cariz muy importante ahora que estamos en nuestras casas y que estamos encerrados, que es el tema de las encuestas telefónicas, que se hacen con los dos métodos de comunicación, líneas aire de celulares y líneas fijas en casa, y que te responden. Si una persona se toma el tiempo para responderte, puedes tener la certeza de que te está diciendo la verdad. Nadie te va a responder 10 preguntas con botones si no le importa. Si no quieren, cuelgas. Entonces, el universo de llamadas que hacen para poder tener resultados es tan grande que nos permite tener certeza en la respuesta. Y la tercera, con la que estamos ahora transitando y de la que estamos aprendiendo mucho, es del tema de la de redes sociales. Sí hay todavía mucho en este campo, pero sí podemos tener claridad de que las redes sociales serán finalmente uno de los instrumentos fundamentales para las mediciones que están por venir en el 2021, algo que no sucedía tan común en las pasadas. Se van a tomar decisiones ahora a partir de lo que suceda en las redes, porque además el 80% de la población en edad de votar está vinculada a las redes sociales. Y no tan lejos, las redes sociales las traes en el teléfono, las tienes aquí, en tu aparato, y ahí están, y estás accesando a ellas de manera particular. Muy bien, muchas gracias. Pues siguen habiendo preguntas, te las voy a leer tal cual, Jorge. Sí. ¿Qué tan importante es la congruencia en la elaboración y transmisión de mensajes? Esa es una, y la otra es, ¿cómo confiar en las encuestas cuando hay indecisión en la ciudadanía? Pues las encuestas no te van a decir por quién votar. Esto es muy interesante porque, a ver, a la gente normalmente no le gusta votar por el que va a perder. A la gente le gusta votar por el que va adelante. Pero aquí mi planteamiento sería, no votes por el que va adelante, vota por el que te ofrezca los mejores
por quien tenga las mejores ofertas. Si tú solo votas por quien va adelante, porque no te gusta perder, bueno, pues entonces le estarás dando oportunidad quizá a alguien que no te dio las mejores propuestas, y entonces llegará el momento en que tú digas, puta, ¿por qué voté por este si era tan malo? ¿No? Yo considero que las encuestas no tendrían que ser el factor principal y principal influenciador para la toma de decisiones de por quién vas a votar. Yo creo que las encuestas te deben decir dónde estamos, cómo estamos, y tú tienes que tener muchos más instrumentos para acercarte a información y tomar decisiones. La encuesta válida, la única encuesta válida, la que puede llevarte o no a las urnas, es la que se hace el día de la elección. Y esa es la que vale, la que tú haces cuando tachas en la urna, en tu papeleta, el partido por el que estás votando y la persona a la que le estás confiando. Todo lo demás es información que te sirve para llegar ahí con la mejor intención de hacer lo correcto. Perfecto, pues yo de verdad que estoy encantada. Por mí podría pasar aquí horas y horas y horas. Sobre todo, yo voy a ser bien sincera, esperaba escuchar hablar de números y de cómo el más menos de 3% para que una encuesta sea válida. No me esperaba escucharte hablar de cuestiones cualitativas, de cuestiones de comunicación, de lenguaje, de lo que la gente quiere oír y de lo que le sirve a una persona afuera en la calle, en campaña, por supuesto, y que también a la autoridad electoral nos deja, yo creo que nos deja mucha tarea, porque a veces lo que dicen, lo que hacen, aguas ahí con no confundirlo con la acción gubernamental, de que no estén usando recursos públicos promocionando, por ejemplo, ¿no? Las acciones de gobierno en campaña, etcétera, ¿no? Pero importante, a mí me gusta mucho el ámbito de la psicología social. Me parece que tiene todo que ver con lo que estás diciendo, y que todas las personas que deciden lanzarse por un cargo de elección popular deben conocer perfectamente a quien constituye su electorado, ¿no? Más allá de una cuestión de política pública, tiene que conocerlos acá y en la colectividad, ese gran ente social que se vuelven y es que se vuelve una personalidad colectiva. No sé, yo estoy fascinada, podría hablar horas y horas y horas, ya no hay muchas, todas las preguntas como que fluyen en el mismo sentido. No sé, Víctor, si tú tengas... Al respecto, si me permites, Carolina, comentar algo que se me hace fundamental de lo que tú estás poniendo sobre la mesa, que creo que sirve para ustedes, que son la autoridad y que tienen que tomar decisiones. Hay que ser muy cuidadosos de cómo se usan las encuestas. Yo lo decía hace un momento, tal vez no me detuve mucho tiempo en eso, pero ¿cómo se utilizan las encuestas? ¿Cuál es el uso que le das a las encuestas? Yo les hablé del uso que creo que es el uso adecuado, ¿no? El cómo acercarte a información para poder tomar decisiones en todos los sentidos. Yo creo que la autoridad electoral hoy tiene una gran responsabilidad, y lo vivimos en la elección del 2012, por ejemplo. Las encuestas se utilizaron como instrumento de propaganda y publicidad. Y entonces nos fuimos dando cuenta que se publicaban encuestas diarias, y entonces las encuestas iban marcando la tendencia de cómo estaban las elecciones en función de una sola casa encuestadora, que era la que estaba publicando diario. Entonces, no importaba mucho los números que tuvieran los demás, o no importaba mucho lo que estuvieras haciendo. La tendencia de la publicación diaria hizo que las cosas fueran diferentes. No digo que eso sea malo, eso se llama tracking, y cada uno en sus casas, en sus cuartos de guerra, y en fin, tienes tus propios trackings y tú vas viendo diario cómo estás, cómo te estás moviendo, hacia dónde vas, cómo vienes. Cuando digo que la autoridad electoral debe tener mucho cuidado, es porque la autoridad electoral tiene que observar cómo y quién está utilizando esta información y para qué. ¿Cuál es el sesgo? El medio de comunicación puede utilizarlo pues porque es información y es válido. Solo habrá que verificar que es así y que no le está sirviendo a un ente adicional, ¿no? Y verificar el otro aspecto que creo que es fundamental es verificar que todo lo que se esté publicando sea real. ¿A qué me refiero? A que la ley se los exige a los encuestadores. Tienes que registrarte ante los órganos electorales locales,
tienes que registrarte ante la autoridad electoral federal y estatal para poder publicar tus encuestas. Pero resulta que hay ocasiones y hay momentos en que las campañas son tan cerradas que empiezan a surgir encuestas por doquier y encuestas que son perfectamente inválidas y que no tienen metodología y que engañan. Lo que preguntabas hace un momento, decía alguien de las personas que nos preguntó por quién voto en las encuestas. No, a ver, no votes por lo que digan las encuestas, vota por lo que tú sepas. Pero a la gente, vuelvo al punto en el que yo di la respuesta hace un momento, a la gente no le gusta ir con el perdedor. Y muchas veces las encuestas también se utilizan en otro sesgo. Tú dices, si la encuesta es muy cerrada y entonces de repente el que va abajo publica que va arriba, entonces la gente decide, no, yo no voy a votar, pues ya va arriba, ya ganamos, entonces no voy a votar. Entonces, a ver, son juegos mentales para poder hacer que tu contrincante vaya o no vaya a votar, asista o no asista a la urna, asista con un sesgo o con otro. La autoridad electoral tiene en ese contexto una gran labor que hacer, un gran sentido de responsabilidad para tomar decisiones en función de que lo que se publique sea lo más cercano a la realidad y que quienes publiquen sean los que verdaderamente están autorizados para hacerlo, quienes tuvieron la delicadeza de acercarse a la autoridad, de ofrecer sus instrumentos para que se revisen y que esos instrumentos que ya se revisaron y que fueron autorizados sean los que le lleguen a la población. Yo creo que esa es una labor de ustedes fundamental para las decisiones que vamos a tomar en el próximo año y en los subsecuentes. Víctor. No sé. Sí, Caro, pues un comercial rapidísimo. Antes de terminar, los invitamos este próximo 19 de agosto a la próxima barra de opinión de Renacedi. El tema va a ser los feminicidios de Ciudad Juárez y la sentencia de campo algodonero. La invitada será Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y las conductoras y el conductor, la consejera, nuestra amiga Laura Bringas de Durango y el consejero Miguel Godínez de Jalisco. Yo quisiera una pregunta, un comentario muy rápido antes de terminar. ¿Qué piensas, Jorge, de las push polls, de esas encuestas que tienen más que obtener una información, sino generar una opinión en contra de cierto candidato, que no solamente se han utilizado aquí, sino también mucho en Estados Unidos y en todo el mundo, que ya no son tanto con una idea de conocer la opinión de las personas para tomar decisiones, sino para digamos, echar el lodo a un candidato o una candidata en específico? A ver, no podemos considerarlas como encuestas. O sea, tenemos que tener claridad. Una cosa es la encuesta pregunta. El push poll no necesariamente pregunta. El push poll te pone contra las cuerdas y normalmente no es a favor. Hay push poll que se utiliza de manera asertiva y puntual para poder dar a conocer los planteamientos de un candidato, de una persona y tal. Y hay push poll que se utiliza en contra. Yo estoy en contra de... A ver, puede ser que suene raro, pero soy un purista de las campañas. No me gusta la guerra sucia en ese contexto. No soy de los que propone que haya llamadas a las 3 de la mañana para que voten por fulano de tal, porque todo se revierte. Y sí creo, a ver, el push poll no lo hacen las casas encuestadoras. El push poll lo hacen grupos claramente identificados de personas que están al servicio de un determinado candidato, y creo que es una más de las tareas que tiene que tener y resolver la autoridad electoral. Si hay una denuncia en ese sentido, sí creo que se debe llegar a las últimas consecuencias, porque finalmente, digo, en la guerra y en el amor todo se vale, pero hay elementos que no están permitidos por ley y que se deben atacar de raíz. No estoy a favor, creo que es una bajeza y bueno, pues habrá que luchar contra eso. Es también como la guerra sucia en redes o como, en fin, todo lo que vivimos. Creo que estamos obligados a ofrecerle, como lo decía yo hace un momento, en esta nueva normalidad, ofrecerle certidumbre a la gente sobre lo que viene en cuanto a la autoridad que vas a elegir. Y hay una máxima entre los abogados, ¿no? Quien acusa está obligado a probar. Entonces, si vas a acusar, pues tendrás el cargo de la obligación de probar, y ahí es donde creo que la autoridad tiene mucho que hacer. Muchas gracias, Jorge. Yo aprovecho, y porque Carolina nos va a hacer el favor de despedirnos, pero antes, pues yo te agradezco muchísimo
el tiempo tomado y la claridad de tu exposición. Nos quedamos con mucho aprendizaje. Ahora sí puedo decir que nos quedamos con más aprendizaje que con dudas en esta vez. Entonces, pues te mando un abrazo a distancia, Jorge, y pues mucho gusto. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Víctor. Tal vez no fui tan matemático y tan numerario como se podía esperar, pero bueno, al final hay que entender que esto que acabamos de plantear y de escuchar es lo que vivimos y así lo vamos viviendo dentro de la campaña y a lo mejor vale la pena que ustedes lo conocieran más a fondo, por eso me enfoqué un poquito más en ese sentido. No, pues yo encantada de que haya sido así, te comentaba, y esta parte final, fascinada porque además, recordemos, yo tengo claro, 2006, el problema fue guerra sucia de todos lados. Entonces, sí, yo coincido contigo, no estoy a favor, creo que hay que evitar que las campañas siempre deben ser de propuestas y la autoridad electoral estar al pendiente. Por supuesto, no podemos como autoridad decir, di esto, no digas esto, pero sí hay cosas que por ley no se pueden decir, no se deben decir, y eso se lo debemos, para bien o para mal, al proceso electoral de 2006. Existen reglas. Yo a lo mejor difiero un poquito, dicen, en la guerra y en el amor todo se vale. Pues es que hasta en la guerra hay reglas, pues, entonces respetemos las reglas del proceso electoral, entendamos La respuesta es muy simple, esto no es ni guerra ni es amor, entonces vayamos al proceso electoral. Vayamos a un proceso electoral sin guerra sucia, sin calificaciones, sin pruebas y pues bueno, estemos muy vigilantes. Jorge, muchísimas gracias, de verdad, ha sido súper interesante. No me quiero ir antes porque si no me ahorca mi presidenta de Renacedi, sin que te diga que está súper agradecida de que estés, de que hayas aceptado su invitación, que te recuerde que te aprecia mucho y que, pues bueno, que seguramente estarás en otras oportunidades con nosotros por acá platicando. Dile a Claudia Arlet Espino que la cuenta y la factura se las pasaré directamente a los directamente responsables de mi presencia aquí. Y nos veremos seguramente, porque estaré haciendo por ahí algunas campañas y seguramente tendremos oportunidad de coincidir. Ya les contará Claudia lo molesto que soy en los Oples. No, encantados, por nosotros moléstanos. Yo, bueno, al menos hablo por Ciudad de México, aunque después me agarren a cocos, moléstanos. Estamos fascinados con el tema. Mil gracias, de verdad. Muchas Víctor, gracias a ustedes. un gusto verte también a la distancia. Compañeras, compañeros, gracias Igual. a todas las personas que nos vieron. Y bueno, pues aquí estaremos la próxima semana. No se pierdan la siguiente barra de Opinión de Renacer. Y muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Jorge, Carolina. Buenas noches, gracias.